A continuación hablaremos sobre la justicia en relación con la violencia de género. La justicia en relación con la violencia de género no es más que esas concepciones de género implícitas en las políticas, normativas y prácticas del sistema de justicia, el acceso a la justicia como derecho, los componentes del sistema legal, la cultura legal y la confianza en el sistema, la desigualdad social y el acceso a la justicia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia en relación, no es otra cosa que nuestro acceso a los órganos auxiliares de justicia, a los órganos de seguridad ciudadana, ¿qué debo hacer yo como mujer, como víctima de violencia de género? Abocarme a la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida de violencia e interponer mi denuncia ante los órganos receptores, como son Politáchira, 6CPC, Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, ellos te ayudan a coadyuvar esa difícil situación de vulnerabilidad en la cual está siendo expuesta. Y muchas veces esa justicia en relación con la violencia de género es como es el análisis de los casos y las sentencias que a diario tenemos cuando nosotros accedemos a la justicia, a los tribunales. Esa justicia en relación con la violencia de género, año tras año se nos anuncian los escalofriantes cifras de mujeres muertas, de femicidio, a consecuencia de la violencia de género y de ese violentómetro que nosotros en estos días hemos interpuesto, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, donde se nos informa esos datos estadísticos acerca de los procedimientos que se inician en los juzgados sobre la violencia de la mujer. Analizando esas cifras detenidamente, se observan los datos significativos donde las mujeres han sido expuestas y donde se llama ponderosamente la atención, existiendo una tendencia que se consolida año tras año, considerando relevantes penalmente las conductas criminales que a diario han sido expuestas de esas mujeres. Como medida cautelar diseñada especialmente para proteger a las víctimas, esas denominadas medidas de protección que se interponen en la Fiscalía del Ministerio Público, se observa cómo han ido pasando los años desde su instauración el porcentaje de denegación, donde va aumentando frente a esas órdenes de protección acordadas, llegando a una tasa en el año del 43.39% a las cuales se solicita. Esta cifra contrasta con las estadísticas de los primeros años, donde se alcanzó solamente el 25%. Entonces ya el violentómetro llega a su máximo estándar, donde las mujeres son sometidas a una muerte irremediable por parte de frenéticas razones de imposibilidad, inclusive esta psicópata, donde si no eres para mí, no eres para nadie, ¿no? Nosotros debemos tener como parte psicológica que cada quien está donde quiere estar y debemos respetar las opiniones de cada persona. Igualmente, esa resolución de denegación del orden de protección de las víctimas, si están personadas, se puede interponer ese recurso de apelación, pero prácticamente es imposible que se revoque esa decisión de denegación de una protección en apelación. Muchas veces los tribunales de control se ven abarrotados a diario de violencia psicológica, de violencia física, de acoso o hostigamiento. Examinando la jurisprudencia, observamos que el razonamiento mayoritario para que no se adopte la medida cautelar recae en el tiempo transcurrido y que no se haya producido nuevos riesgos para la víctima. Entonces se consolida y esa medida cautelar va quedando sin efecto, donde lleva una orden de protección a una privación de los derechos del ciudadano, donde generalmente es rechazado por ese sistema judicial, sobre todo en un tribunal, y donde ha existido un periodo de inmediación. Otras veces se hace el archivo de la causa o se hace el sobreseimiento, un argumento donde la víctima no interpuso la denuncia, solamente la dejó y no ocurrió esa denominada celeridad procesal o ese impulso procesal donde ella sufrió una serie de agresiones y inexorablemente ese expediente se archiva. Debemos recordar recientemente que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas elaboró un dictamen donde España consideraba que los estereotipos afectan el derecho a la mujer a un proceso judicial imparcial y que la judicatura no debe aplicar estándares inflexibles sobre la base de nociones preconcebidas sobre lo que se constituye como violencia doméstica y donde se necesita reforzar la aplicación del marco legal. Muchas veces esa violencia doméstica, la mujer nunca sale, llega al hombre de trabajo, de estar en otros lugares
y a veces las mujeres se ven afectadas por enfermedades venéreas, inclusive hasta la muerte. Los tribunales de justicia tienen por finalidad tener esos medios, esos equipos humanos. Aquí podemos hablar de los equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Donde constituye un servicio auxiliar para la mujer. Lo vemos reflejado en el artículo 123 que dice: los tribunales de violencia contra la mujer contarán con equipos multidisciplinarios, una sala de trabajo para el equipo multidisciplinario y una sala de citaciones y notificaciones, donde esos expertos deben intervenir en ese sistema de justicia, en esos procedimientos judiciales, realizando experticias mediante informes técnicos, donde se le hace una prueba en el médico forense, donde está erradicando esa violencia sexual, donde está erradicando esa violencia emocional y ese trastorno psicológico que a diario afecta a nuestras mujeres a través del sistema del bullying. Dentro del marco normativo del tratamiento de la ciudadanía y de la violencia contra las mujeres en Venezuela, se enmarca en 1999 a través de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se ven las distintas formas de eliminación, de discriminación, donde está la Convención Belén do Pará, donde nosotros vemos a diario esa supraconstitucionalidad, ¿sí? Donde dentro de la pirámide de Kelsen nosotros vemos en la supraconstitucionalidad se toma en cuenta los tratados, los convenios internacionales y donde eso crea un valor agregado para nuestra riqueza y nuestro bienestar social, donde la erradicación de ese maltrato físico y de esa violencia netamente se ve resguardada por esas convenciones y esos tratados internacionales. Ese marco también, esa ama de casa que sexualmente se ve sometida por su esposo, por su marido, no tiene ni siquiera una remuneración igual a su trabajo, lo cual no es un intercambio libre y lo que tiende a ser un dominio sobre ese trabajo que netamente cae en servicio doméstico a su esposo y se ve a diario una esclavitud. Muchísimas gracias.